hablan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. No puedo terminar este programa sin que ustedes escuchen esto y me den una opinión sobre un tema que sin duda va a generar pues un revuelo muy grande, por lo menos en la opinión y en para quién va este mensaje. Y con los dineros ilícitos corrompen, que es el segundo problema, y en tercer lugar financian la protesta social. Entonces, cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales. Dineros ilícitos, grupos armados organizados vinculados al narcotráfico junto a mafias internacionales financian la protesta social. Botero hablaba de los grupos armados organizados y cómo combatirlos cuando afirmó, y abro de comillas de lo que ustedes acaban de escuchar, que con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social. Da el ejemplo de la Panamericana. Dice que en ese lapso de lo que él lleva de ministro se han capturado 18.000 personas en el país y que solo el 15% tiene detención intramural. Y todo esto ocurre en Cartagena durante el Congreso de Confecámaras. Es una realidad. El ministro de Defensa de Colombia acaba de decir que los grupos armados organizados financian la protesta social en el país. Bueno, pues muy grave, va directamente sobre todo a los cabildos y los indígenas del norte del Cauca, va hacia las poblaciones negras que además han utilizado la Panamericana como forma de protesta social en los múltiples incumplimientos de años del gobierno. Uno se puede sentar con los indígenas y escuchar el pliego de incumplimientos que ha habido. La protesta social pacífica es un derecho ciudadano, y si el ministro lanza una acusación de tal magnitud, tiene que hablar de dónde saca la información, cuáles son las pruebas, cuáles son las protestas financiadas por los grupos y por qué grupos, porque no pueden estigmatizar a todos. Pues yo soy un activista y más o menos cada 15 días estoy en una protesta social en la calle. Entonces no pueden estigmatizar a la gente que tiene la posibilidad de defender sus derechos en la calle, ni las manifestaciones públicas, ni la protesta social. Y si va a decir esa afirmación tan grave, ¿de dónde la saca? ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuál es el dinero? ¿A qué protestas se está refiriendo? Y si es la Panamericana, ¿cuándo? ¿Quiénes? ¿Dónde? Y más grave me parece que lo haga en un congreso de Confecámaras, hablándole al sector privado, donde empezamos otra vez a crear esta mentalidad que es una raíz del conflicto armado en Colombia, y que creo que todos nos tenemos que indignar frente al ministro y empezar mañana ya un proceso de activismo contra el ministro, porque esto definitivamente pues está realmente insultándonos a los ciudadanos. Yo no creo que esté hablando de restringir la protesta social, lo que es una realidad que se dio. No, pero una realidad que se dio cuando en el sur del país, Guacho y una cantidad de ellos, y penetraron algunas de esas marchas, y él mismo lo dice con el número de personas. Yo estuve la semana pasada en el Cauca y es uno de los temas que se habló en varios escenarios, y es el tema que lamentablemente algunas de las protestas, de las marchas que ha habido, se han dejado permear. Lo que no podemos permitir es que eso siga sucediendo. La protesta social está contemplada, se permite, pero no que
sea financiada con plata de narcotráfico, que estén ahí las disidencias, que esté la banda criminal o los paros que hubo en el Catatumbo. Esas son las realidades. No puede salir un esas ministro son a realidades. estigmatizar y generalizar. Pero perdóname, ¿cuáles son el las ministro pruebas? es el que está sufriendo el tema de orden público. ¿Dónde está la denuncia y dónde Bueno, me están las imagino que investigaciones? el ministro tendrá que hacer la denuncia y él estará actuando precisamente para evitar que haya ese tipo de Pero en un tema tan sensible, generalizar así es grave Me por parece- parte de un ministro. Hablo panamericano, sea azul. A mí me parece, francamente, que el ministro de Defensa lo estaba haciendo bien en las últimas semanas, que no daba declaraciones ni hablaba. ¿Ah? Es desafortunado cuando habla frente a los medios, lamentablemente, y le tengo respeto al ministro de Defensa. Mire, esa declaración lo que pone en riesgo son a los líderes sociales en todo el país. Muy buen punto. Porque una generalización de esa, el momento en que están asesinando líderes sociales porque se oponen, los líderes sociales, ¿por qué los amenazan hoy? Pero los líderes sociales no necesariamente son los de las y los marchas, Juan asesinan. Fernando. Pues claro que son los de la Claro marcha. que sí. Claro, porque son los que se oponen, los líderes sociales se oponen a las mafias del narcotráfico, se oponen a las mafias de la minería ilegal en los territorios, esas mafias los están asesinando y ahora los ponen en la mira de las propias mafias. A mí que me tocó, Lidia, yo no puedo decir, se lo digo con toda franqueza, María Rosario, que la gente del CRIC o la gente de la CIM en el No, es que Cauca a mí, está no les preocupa a infiltrada ustedes las por los reacciones grupos de las- mafiosos. No es que generalizó de una manera Porque es que que los hay una grupos marcha en armados Tumaco, Colombia, que hay cosas en o el sea, ya Catatumbo. aquí no es Hay decir- cosas en el Catatumbo, Pero usted tiene hay que cosas en judicializar, Tumaco, pero usted no hay puede- cosas en la En Panamericana. Usted no puede- en Colombia, No, María la Rosario, Panamericana me no pregunto, es por las mafias. en Colombia Usted no me puede pregunto, generalizar de esa manera, me parece que ha gravísimo. sido una generalización recurrente de diferentes sectores ideológicos, asumir que cualquiera que proteste tiene algún tipo de relación con la guerrilla. Eso es volver a la en Guerra algún Fría del momento de pasado. Colombia eso fue muy frecuente, todavía hace muy poco pasaba, pero llegar a decir que los grupos armados de hoy, que estamos hablando de los guachos, que estamos hablando de los narcotraficantes, que estamos hablando de esos paramilitares que todavía están ahí peleándose la coca y el negocio del narcotráfico, financian la protesta social, pasa a otro tema mucho más grave. Tendrá que No, y que precisarlo, puede haber pero casos, no los puede podemos. haber. Debe haber, Seguramente no podemos. y yo Ahora sé de sí casos. los hay, que ha habido. Generalizar no, Que ha usted no habido puede el salir tema. a generalizar No, de y esa lo manera. Ministro de tiene... Defensa Él no puede tendrá que salir luego a- precisar, pero hay una No, luego obligación no. en Es que Catatumbo, no es eso, en Tumaco son y en las el sur que investigaciones. Ah, se no, da. No, claro, pero- claro que hay unas realidades en esos se han territorios judicializado esos donde casos, están pero no bajo puede el control salir. de esos grupos armados, Claro, están pero donde la revictimizando a la gente. protesta social, al contrario, es contra todo eso, ¿o no? Por supuesto que gran parte de lo que tenemos que defender son aquellos que se oponen a esas bandas criminales, al narcotráfico y el tema. Pero también sabemos que hay unos que han sido asusados a salir Pues a invitamos protestar al señor ministro por si quiere este contarnos tipo de cuáles son los grupos armados, Claro. cuáles son las Ya le tocará al organizaciones ministro sociales dar que más están en detalles este sobre el momento tema, por financiadas, supuesto. no Terrible. infiltradas, sino financiadas. Estoy seguro que y no nos los va a dar y corrompiendo se la va a quedar protesta en la social. generalización No, y es muy grave es muy para... grave y a mí mire, sí, mire el país lo que había avanzado, esta declaración me parece que es un punto de que es muy grave, lo voy a decir porque, Diana, con la desaparición del conflicto con las FARC, la gente empezó a movilizarse, salir, la protesta claro. social, y la gente salía y protestaba, y hace mucho tiempo no escuchábamos nuevamente estas indicaciones y esta relación que vivimos durante 40 años por cuenta del conflicto con las FARC que infiltraba Las movilizaciones estas nunca se protestas. han parado, Ahora Juan no, Fernando. las movilizaciones claro que no se van a Claro parar que y sí. ojalá no Claro, se es un derecho paren. que tienen los ciudadanos y está contemplado. Otra cosa No, es pero cuando usted que se dejen estigmatiza la infiltrar. movilización, No, que se obviamente dejen lo que infiltrar. busca es Otra cosa que se pararlos dejen y infiltrar, lo que y sí busca lo es ha habido la intimidar. infiltración Lo que hay que, o sea, por la grupos, tendencia sí, es claro. terrible. No, me Primero parece es desafortunadísimo. intentar Tiene que reglamentar, precisar, claro que tiene que precisar a qué se refiere, pero por eso él limita al área de la Panamericana. pero el área de la Panamericana, ¿qué significa? El Cauca, CRIC, el Bajo Cauca, es el CRIC que no está, el CRIC que se lo digo con toda franqueza, no puede acusar uno Al al CRIC Consejo de- Regional Están hablando del Indígena CRIC, del él lo dijo Cauca. ya a nombre propio, Pues es le que la tocará a la Panamericana, así lo que es han el hecho, que aquí CRIC. hay que María Rosario, para tu permitir la protesta, pero hay que para tu frenar que sea información- infiltrada por guerrilla, Para tu por para, información, por la narcos. Panamericana queda exactamente a 100 metros de la María, que es el cabildo y el resguardo del CRIC.
Y es la forma que podemos Cauca y Nariño, que podemos rechazarlo, Cauca y que podemos Nariño. rechazar que Zonas se bloquee. donde hay una gran presencia de narcotráfico, de los guachos y de disidencias. Deberían estar más Parece bien que el defendiendo anuncio los del líderes gobierno sociales. frente a la protesta social es absolutamente... No, y yo sí, a mí sí me parece, porque esto peligroso, parece como un gobierno de intimidante. 10 cabezas. Entonces el presidente Duque llama al gran acuerdo nacional, llama a que nos pongamos de acuerdo en consensos, pero sale su ministro de Defensa y lanza semejante... Ahora, uno se imagina, gobierno es uno uno y lo tendría lidera que Iván. imaginarse que Ojalá el el ministro presidente tiene nos unas pruebas muy responda, pero el contundentes orden para haber público lo sido maneja capaz día a de día el decir una ministro de cosa de Defensa. esas. No, ¿o el orden público lo maneja el presidente y lo del... como comandante, Claro, pero el por que eso. le toca estar en la Entonces, zona todo el el día. presidente nos tiene que responder por esa Pues afirmación. esperemos que el Se ministro, equivocó el ministro de Defensa. a menos No que se tenga equivocó, unas pruebas no muy se equivocó. contundentes. Primero nos mandó a ordenar la protesta social y ahora nos la estigmatiza. Es una tendencia. En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.